Soy el pastor Juan José Gil. Sabes, aunque la palabra arrebatamiento y otras similares como arrebatados figuren con la misma raíz en el griego, eso no significa que sean la misma palabra. Es decir, en términos teológicos, una cosa es cuando alguien es arrebatado y otra cosa es cuando hay el arrebatamiento. La palabra como tal, arrebatamiento, solo aparece escrita por Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, como lo hemos visto en otras ocasiones. Ahora bien, arrebatado sí que aparece también el apóstol Pablo habla de sí mismo como alguien que fue arrebatado al tercer cielo, arrebatado fuera del cuerpo o en el cuerpo. Él no es consciente, no sabe exactamente cómo lo ha vivido, pero sabe que lo ha vivido, que ha estado en el tercer cielo, que ha sido llevado por Dios allí. Entonces, esto sí que es una cosa que a veces se confunde porque se piensa que ha habido muchos arrebatamientos. Y como ha habido muchos arrebatamientos, pues entonces ya no importa el arrebatamiento como un hecho singular, un hecho único. Entonces se cita a Enoc, que por supuesto fue arrebatado por Dios y para no ver muerte. Y claro, esto puede considerarse como un arrebatamiento singular de una persona, pero no es lo mismo, no es de lo que se trata. También Elías fue arrebatado. Sabemos que un carro de fuego le tomó y le llevó con Dios, más o menos como Enoc, aunque Enoc dice que fue traspuesto. De una forma u otra se pueden considerar hechos de personas arrebatadas por Dios, porque ya habían cumplido su propósito, su misión y son llevados. De lo mismo podríamos decir de Jesús, como que es arrebatado después de la resurrección, pasados los 40 días que estuvo visitando a los discípulos, a todos los discípulos que él tenía, y entonces también ascendió a los cielos. Es una forma de expresión de que alguien es arrebatado, es decir, sacado instantáneamente de la tierra para entrar en el plano celestial o en el cielo, como queramos llamarlo. Entonces yo creo que es importante considerar estas cosas. Una cosa es cuando alguien en particular, como hemos citado en la Escritura, es arrebatado, como muchas personas dicen que fueron abducidos, fueron llevados por una luz, por un ovni, por lo que sea, y se los llevaron. Hubo una especie de rapto, una especie de arrebatamiento. Pero no es el arrebatamiento del que habla la Escritura. El arrebatamiento es un hecho singular, particular en toda la historia. No son varios hechos. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros consideramos que hay un arrebatamiento de los muertos en Cristo y de los que en ese momento estén vivos antes de la tribulación, en una especie, como se dice en la doctrina, de arrebatamiento secreto, entonces si nosotros creemos en eso, entonces, ¿qué pasa si ya ha ocurrido ese hecho? O quiero decir, una vez que se diera, ya ha ocurrido, ¿qué pasaría con el resto de los creyentes, el resto de la iglesia que va a estar durante la gran tribulación, etcétera? Y muchos dicen, bueno, no, esos son judíos o personas que se convierten después y tal. Bueno, pues lo pongas como lo pongas, sean quienes sean, está claro que están. Porque, por ejemplo, en Apocalipsis 14, en plena marca de la bestia, en pleno gobierno de la bestia, nos habla de los creyentes, de los que están ahí sufriendo persecución. Y habla de ellos como que son creyentes en Cristo, creen en Jesús. Y por tanto no vale decir, no, pero son judíos o son personas que luego se han convertido. Sí, está bien, pero ¿son la iglesia o no?
porque no podemos pensar de una iglesia es los judíos que se convierten y otra iglesia son los gentiles que se convierten. Eso no tiene sentido. El mismo apóstol Pablo en Efesios dejó claramente en Efesios 2 que Dios había hecho de los dos un solo pueblo, quitando la pared intermedia de separación. En otras palabras, Jesús cuando murió borró esa pared de separación para que ya no pensáramos en judíos convertidos a Cristo o gentiles convertidos a Cristo. Ambos somos el mismo pueblo. Eso está clarísimo en la palabra. Es más, Pablo luego va a escribir en los Gálatas que ya no hay dos, sino un solo pueblo. Es decir, ya no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, todas las diferenciaciones que pudiéramos hacer para clasificar a los cristianos en varios bandos, no es así. Es decir, somos uno en Cristo. Por tanto, los que nos narra Apocalipsis como que están ahí en ese tiempo de tribulación o de gran tribulación, son la iglesia, si no, no tendría sentido. Entonces dices, bueno, si antes de eso ha habido un rapto secreto, un arrebatamiento secreto, que ya está la iglesia en el cielo con Dios, entonces, ¿qué va a pasar con esos que mueren? Tendrá que haber otra resurrección, tendrá que haber, porque va a haber vivos cuando Jesús regrese, entonces, pues tendrán que ser también arrebatados. O sea, ¿cuál es eso? ¿Cuándo son resucitados? ¿Cuándo son transformados y se van con el Señor? ¿Cuándo? En la batalla de Armagedón no puede ser, no encaja. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Lo explico para que entendamos un hecho, porque esto trae confusión cuando se habla del rapto secreto. Solo hay un arrebatamiento. Cuando Jesús en Mateo 24, como lo leemos ahí, nos habla de su venida, nos habla de que en su venida, con gran voz de trompeta, con ángeles, con los ángeles presentes, viniendo, siendo enviados para recoger, como dice perfectamente ahí el pasaje, en Mateo 24, 29 al 31, enviará a sus ángeles para recoger a los escogidos. Entonces, solamente hay esa cita en los evangelios de algo que podríamos considerar el arrebatamiento, la reunión con Cristo, que es la reunión a la que se refiere, es una sola reunión, es solamente un hecho que ocurre en el momento en el que Jesús aparece en las nubes. Ni siquiera dice que toque tierra, no toca tierra, simplemente viene a manifestar que es Él, con la señal del Hijo del Hombre en los cielos, con su aparición gloriosa, tremenda, como el relámpago del oriente al occidente, para recoger a sus escogidos. Por eso envía a sus ángeles, para lo que debemos considerar el acto del arrebatamiento. La palabra arrebatamiento la conocemos, en vez de recoger o recogida, o como Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2, que dice la reunión con el Señor, nuestra reunión con Él. Bueno, pues Pablo utiliza la palabra arrebatamiento también. Esa palabra arrebatamiento está indicando el mismo acto. Lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18, es lo mismo que dice Jesús en Mateo 24, del 29 al 31. Es decir, es un acto, es el arrebatamiento. Por tanto, no importa si personas en particular hayan sido arrebatadas, ya sea que consideremos, incluso como algunos hacen, el arrebatamiento cuando uno muere, pues es llevado por los ángeles a la presencia de Dios. También se podría considerar una especie de ser arrebatados, pero no es el arrebatamiento final predicho por el propio Jesús en Mateo 24, no. El arrebatamiento final es un acto que incluye a todos los muertos en Cristo. Por tanto, todos los que tengan que morir en Cristo ya habrán
muerto en ese momento. Es decir, no puede ser antes de la tribulación, porque en la tribulación, o en la gran tribulación, va a haber muchos muertos en Cristo. Eso está clarísimo en el Apocalipsis. No importa si no son judíos o son gente que se ha convertido después, no importa. Es la iglesia, son cristianos, son creyentes. Entonces no hay un arrebatamiento antes de la tribulación y un arrebatamiento después de la tribulación. Hay un solo arrebatamiento. Y ese arrebatamiento es al final de los muertos en Cristo. Después de eso nadie más va a morir en Cristo. Después de eso solo cabría la ira de Dios desatada sobre todos aquellos que han rechazado literalmente a Cristo sin posibilidad de conversión, porque totalmente están endemoniados, están en contra de Dios, de todo lo que es Dios, han seguido al anticristo y por tanto se han marcado, la inmensa mayoría seguramente, y ya están exentos totalmente del arrepentimiento. Por eso, cuando hablamos de el arrebatamiento, no podemos andar con suposiciones, uno aquí, otro allá, no. Un arrebatamiento final en la manifestación gloriosa de Jesús en las nubes. Cuando es manifiesto a todos, cuando todo ojo le verá, cuando va a estar ahí, dejando ver qué es Él, que es Jesús. Y entonces es cuando muchos van a hacer la lamentación por Él, porque se van a dar cuenta de que es Él y que le han rechazado y que estaban confundidos. Es posible que haya un arrepentimiento final en ese momento. Eso no lo sabemos del todo, no sabemos si será exactamente así o no. Es posible que sí, que en ese momento incluso mucha gente pueda arrepentirse y clamar a Dios y clamar a Jesús y ser salvos, como dice la Escritura. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Es posible, no lo podemos descartar, pero no nos podemos confundir pensando: ha habido un arrebatamiento en secreto y luego hay un arrebatamiento posterior público. No. Hay un arrebatamiento. Jesús solo habla de una vez que Él envía a los ángeles. ¿Y cuándo dice que es? Lo repito, porque está en Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Perdonadme que insista en esto, pero surgen muchas preguntas. Los hermanos siguen cuestionando, preguntando a través del canal, de este canal, y es necesario dar una respuesta específica y concreta a todas estas cuestiones. Así que yo os animo a reflexionar al respecto, estudiar por vosotros las Escrituras y daros cuenta de que no podemos caer en incongruencias. La palabra de Dios es clara al respecto. Hay un arrebatamiento final cuando todos los muertos en Cristo van a resucitar y todos los que hayan quedado vivos, como decía Pablo, en su venida también serán transformados. Pablo lo dice en 1 Corintios 15, serán transformados y por supuesto arrebatados juntamente con los resucitados para estar con el Señor para siempre, para recibir al Señor en el aire, para formar parte ya de la iglesia redimida, celestial, completa, una iglesia completa. En fin, esa era mi reflexión para hoy, para poner algunos puntos sobre las íes en este aspecto que creo que es un tema fascinante, muy interesante y que debemos de considerar muy bien con la palabra de Dios en la mano, dispuestos a tratar de entenderlo. Que el Señor os bendiga.